¿cómo está? Buena jornada. Qué gusto saludarles desde nuestro estudio central en Caracas, Venezuela. Actualizamos información económica y financiera, es decir, mostramos números y todo lo que hay detrás. En titulares resumimos, hablamos de la gira Tillerson, que es lo mismo que hablar de asedio sistemático contra Venezuela. En Argentina, junto a su homólogo Jorge Fauri, habló de sanciones petroleras para presionar todavía más al gobierno del presidente Nicolás Maduro y también al pueblo. En Brasil, un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia revirtió la medida judicial que suspendía la privatización de Eletrobras. Así que carta blanca para Michel Temer para continuar con este plan de entrega al capital privado de recursos estratégicos del gigante del sur. Más allá de fronteras, un escándalo se filtra a través de la prensa. Algunas empresas automovilísticas, sobre todo de Alemania, financiaron estudios en los que humanos y monos inhalaron gases emitidos por vehículos con motores diésel. De la financiación vamos a hablar en nuestra emisión de Impacto Económico. Organismos financieros del mundo que hacen parte de un aparataje de la hegemonía internacional manipulan procedimientos estadísticos y o resultados con fines meramente políticos. Y la cuestión no solo se reduce a esta última revelación del Banco Mundial sobre el Doing Business de Chile. Hay otros casos y los vamos a revisar en nuestro expediente económico. Sancionar el petróleo o, en efecto, prohibir que se venda el petróleo en los Estados Unidos o que Estados Unidos venda o suministre petróleo a Venezuela o productos refinados es algo que seguimos considerando. Bueno, fíjense, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llegó el día de ayer a la República Argentina, se reunió con el canciller Jorge Fauri. Ambos redoblaron sus ataques al gobierno del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y dijeron que estudian implementar sanciones petroleras para presionar al mandatario Nicolás Maduro. Y recordemos que esa misma semana Rex Tillerson había llamado a que los militares de Venezuela fueran agentes de cambio. Escuchemos entonces los detalles de la primera parte de la agenda cumplida por Tillerson en territorio argentino. En Austin, antes de iniciar la gira por la región el pasado viernes, Tillerson elogió las reformas neoliberales de Macri para abrir la economía, pese a que el 70% de los argentinos considera que la economía del país está muy mal, según encuestas que circulan en medios locales. Tillerson, quien no se dejó fotografiar durante la cabalgata que hizo en su estadía de descanso en Bariloche, llega a Buenos Aires pidió al biodiesel argentino comer a finales de 2017 incrementar los gravámenes antidoping desde el 57% promedio hasta el 70.5% al producto proveniente de la Argentina, dejándolo prácticamente por autoridades estadounidenses para sus cumbre del G20 a realizarse en Argentina entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, a la que asistirá el presidente Donald Trump, será otra de las cuestiones estratégicas de la visita, concentrándose en la seguridad con que esperan acoger a los principales líderes de las economías del mundo, mientras que los temas gruesos que preocupan a la población como desigualdad, desarrollo, empleo y productividad quedan relegados a los eslogan macristas, mientras es una realidad cada vez más el modelo de Estado mínimo y de recortes que impone a toda costa Cambiemos. Estados Unidos es el tercer socio comercial de Argentina con exportaciones de 4.421 millones de dólares durante 2016. Representa 10% del intercambio comercial del país después de Brasil con 9.028 millones de dólares y detrás de China con 4.661 millones de dólares. Y allí algunas de las pistas
víctimas de los ataques de Tillerson a China, que se posiciona como el primer socio comercial de América Latina desde 2010 y que toma un importantísimo impulso a partir de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que prevé duplicar el comercio entre la región y China en la próxima década de $250.000 millones a $500.000 millones, así como la creciente presencia de Rusia en América Latina. Se trata de países potencia que han sabido llenar los vasos vacíos dejados por Estados Unidos y establecer relaciones menos asimétricas, no hegemónicas, basadas en intereses comunes y necesidades compartidas. La gira de Tillerson, que pretende revivir los fantasmas de la doctrina Monroe y poner en orden lo que consideran como su patio trasero, continuará este lunes en Perú, donde se reunirá con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljobín, para dialogar sobre colaboraciones bilaterales y regional, así como los preparativos para la Cumbre de las Américas, que se hará en Lima entre los días 13 y 14 de abril, y que será la primera visita que haga Trump a la región, según confirmó la Casa Blanca. Bueno, se le escuchaba decir al canciller anfitrión, es decir, a Jorge Faury, que controlar el financiamiento de Venezuela es una herramienta absolutamente importante, y luego se le escuchaba decir a Tillerson que es fundamental avanzar con nuevas sanciones petroleras para presionar todavía más al presidente de la República, por lo cual se deduce que continúa el cerco financiero sin precedentes contra la nación suramericana. Antes de ir a Perú, concluirá su hoja de ruta en Argentina en un encuentro que sostendrá con Mauricio Macri en la quinta presidencial de Olivos. Pero fíjense ustedes que en medio de esta visita de Tillerson y de los elogios que la derecha hace al paquete de reformas y ajustes de Mauricio Macri, lo cual no es novedad, la popularidad del presidente va en franco deterioro y la economía juega un papel determinante en esa consideración, que hace parte de las conclusiones de un estudio de opinión hecho en exclusiva para el medio argentino Página 12 por el Centro de Estudios de Opinión Pública CEOP. Solo 4 de cada 10 argentinos opinan bien o muy bien del presidente de la República. 7 de cada 10 dicen que la economía está mal. En términos porcentuales, esto es 70% y no amortigua para nada la situación particular en el hogar, como ocurre en otras oportunidades, según comunica el dato que sigue, que es el tercero que vemos ahí en pantalla. 66% responde que el cuadro en su casa es malo o muy malo, motivado fundamentalmente por el aumento sistemático de las tarifas en distintos servicios públicos y particularmente el incremento del transporte que comenzó a regir a partir del 1 de este mes. 7 de cada 10 están convencidos que el gobierno no ha sido eficiente en la lucha contra la pobreza, que fue una de las medulares propuestas o promesas de la campaña electoral, que hasta ahora sigue siendo eso, una promesa. 1000 encuestas telefónicas a personas de todo el país fueron las que aplicó el CEOP con respeto a las proporciones por edad, sexo y nivel socioeconómico para obtener estos resultados. El escenario de privatizaciones no solo se circunscribe a la República Argentina. En Brasil, lo hemos contado acá día tras día, el panorama es similar desde que Michel Temer usurpó el poder. El pasado viernes, un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil revirtió esa medida judicial que suspendía la privatización de Eletrobras, la principal empresa energética del Gigante del Sur, con la excusa de obtener mayores recursos y recuperar capitales. Todo esto para atender el déficit público, para supuestamente sanear las cuentas públicas. Al mismo tiempo, la estadounidense Boeing y la brasileña Embraer siguen estudiando la posibilidad de crear una empresa conjunta y así superar los escollos por la asociación y el control que esperan tener de la empresa brasileña. Mientras, el presidente no electo, Michel Temer, reitera sus intenciones de reformar a toda costa el sistema previsional o el sistema de pensiones y eliminar el programa social Bolsa Familia, que ha sacado de la pobreza a millones durante la última década, es decir, durante las gestiones del Partido de los Trabajadores, tanto con Lula da Silva como con Dilma Rousseff. Y en el caso de las pensiones, se dilatará un poco la cuestión por el asunto electoral. Al parecer hay diputados que no quieren embarcarse en aprobar una reforma tan regresiva como esta que está planteando Temer, que cerraría el ciclo de reformas. Recuerden que habría con la laboral, que ya tiene varios meses de puesta en marcha.
Bolivia tiene por objetivo convertirse, entre otras cosas, en epicentro mundial de la industria del litio. El presidente Evo Morales lo dejaba saber el día de ayer durante la inauguración de un centro tecnológico productivo ubicado en la ciudad de Cochabamba. El Estado plurinacional tiene las reservas mundiales de este recurso más grandes, es decir, esto juega a favor de la fijación de precios que convengan mucho más a este país que tiene estas cuantiosas reservas. Una inversión de más de $850.000 hizo posible la inauguración del Centro Tecnológico Productivo de Villa Tunari. Contribuye, según el presidente Evo Morales, a la necesidad de fortalecer distintos planes de industrialización, entre los cuales destaca la apertura de 3 sucursales del estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es decir, YPFB, en países como Argentina, Paraguay y Perú, para negociar aproximadamente 200.000 toneladas de urea antes de este 2018. El ministro de Petróleo de Venezuela, también presidente de la estatal PDVSA, Manuel Quevedo, recibió este domingo al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, Mohamed Sanusi Barquindo, para trabajar política petrolera mundial. A través de su cuenta en Twitter, @mquevedof, publicó el ministro, este funcionario, lo siguiente: el gobierno del presidente Nicolás Maduro da la bienvenida al secretario general del OPEP, Mohamed Barquindo, para trabajar temas de la política petrolera mundial. Venezuela contribuye en rebalancear o reequilibrar el mercado petrolero para beneficio de los países productores y consumidores. Así que se entiende de este mensaje o de esta publicación en Twitter que la declaración OPEP Plus será un punto central, como siempre lo ha sido, en estas visitas recurrentes o periódicas que hace Mohamed Barquindo a territorio venezolano y a otros países que hacen parte del OPEP. Se prevé que la máxima autoridad de esta organización intergubernamental se reúna con el presidente de la República, Nicolás Maduro, como ha ocurrido en otras oportunidades. Y recordemos que el 20 de enero pasado Venezuela asumió la presidencia alterna de la OPEP y forma parte activa del Comité de Monitoreo y Seguimiento de la declaración o de los acuerdos OPEP Plus, que han permitido la recuperación en más de 100% o mejor dicho, que han permitido la recuperación de los precios petroleros y que ha sido cumplido este acuerdo en más de 100% por los países que han rubricado. Bueno, aprovechemos para revisar entonces principales referentes en esta apertura. El crudo venezolano promedió la semana en 388,08 yuanes por barril, perdió exactamente 2 yuanes con 76. En el caso de la cesta OPEP cerró en 67,01 dólares por barril. La pérdida es de 0,30 centavos por cada dólar o 0,30 centavos de dólar, quiero decir, por cada barril. El Brent promedió 69,51 dólares por tonel. La pérdida de este referente en Mar del Norte, 20 centavos de dólar. Así tenemos los precios petroleros que comienzan más o menos con precios similares con los cuales cerraban la semana pasada, y vamos a hacer nuestra primera pausa en Impacto Económico y a la vuelta vamos a hablar de un escándalo que pone en tela de juicio la integridad y la ética de la industria automovilística alemana. Experimentos abominables. Finanzas ruso propuso al gobierno abrir zonas con grandes ventajas impositivas para la compra-venta de divisas digitales. El viceministro Alexei Moiseev dijo a la prensa que están estudiando la posibilidad de que se hagan transacciones legales en las islas Ruskis y Oktyabrski, al tiempo que abogó por la regulación del mercado del Bitcoin y otras divisas digitales. La compañía de aplicaciones móviles china Shitat Mobile anunció el lanzamiento de una nueva billetera de criptomonedas llamada Safe Wallet. Esta aplicación será compatible con Bitcoin y Ethereum y planean integrar más monedas en un futuro próximo. Shitat Mobile sostiene que los usuarios pueden crear y administrar múltiples billeteras, importar billeteras de múltiples formatos y enviar y recibir activos digitales. La billetera también proporciona tasas de cambio actuales para las monedas virtuales. Safe Wallet ahora está disponible en Google Play con el lanzamiento de una versión de iOS de un momento a otro.
En manos privadas el agua es un problema, así de contundente lo han dicho en distintas movilizaciones los sectores sociales, las organizaciones que están luchando justamente porque el agua, el recurso hídrico fundamental, no esté en manos privadas. A pesar de que la doctrina neoliberal promueve que recursos de interés general sean administrados por gestión privada, aunque ello signifique la exclusión de millones en el disfrute de un derecho humano tan fundamental como el acceso al agua, hay cifras que hablan de que en el mundo y particularmente en Europa ha ocurrido un proceso contrario. ¿Producto de qué? Bueno, de esto que les contaba al comienzo. Movilización, empoderamiento, organización del pueblo, especialmente en Europa. ¿Qué ha ocurrido? Una investigación elaborada por la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich de Londres determina que entre marzo de 2010 y marzo de 2015 se produjeron unas 235 remunicipalizaciones del agua en el mundo entero, en su mayoría en Francia. Tras un cuarto de siglo de gestión privada en París, en 2010 se logró la recuperación de su soberanía hídrica cuando el ayuntamiento decidió no renovar los contratos que tenía con las empresas Veolia y Suez. Lo propio ocurrió en Valladolid, que se convirtió en el primer ayuntamiento de España en decidir municipalizar el vital líquido. En Turín, Italia, al norte específicamente, en Berlín, Alemania, también ocurrió lo propio. Privatización en el caso de Berlín duró 15 años hasta 2014. Todo esto ha sido la resulta de la movilización social, mesas de agua que se conformaron con el pueblo organizado para debatir este asunto, para exigir fin del secretismo, el oscurantismo en las contrataciones privadas y recogiendo también firmas para que no sean las grandes empresas las que controlen un servicio tan estratégico como este. Y en el caso de Berlín, a partir de la entrada de actores privados a BWB, varios aspectos se hallaron desde la mesa del agua. Por ejemplo, que estuviera en manos privadas ocasionó el encarecimiento del servicio al punto de que Berlín era la ciudad que tenía el agua más cara. Cayeron drásticamente las inversiones, es decir, es mentira que en manos privadas se invierte más. No se pagaron las deudas, otra falacia. En poco tiempo la entrada de actores privados logró, por ejemplo, que entre 2003 y 2006 el precio creciera 20%. Y entre 1909 y 2010 el número de trabajadores se redujo sensiblemente, pasando de 6.280 personas que laboraban en el sitio a poco más de 5.200, una reducción de más de 1.000 trabajadores. Esos son los resultados de esa gestión en manos privadas, según este estudio elaborado por esta unidad de investigación de la Universidad de Greenwich. Les hablaba de un escándalo. Algunas empresas automovilísticas financiaron estudios en los cuales seres humanos y monos habrían inhalado gases emitidos por vehículos con motores diésel. Esto se filtró a la prensa, genera tremendo rechazo por estas horas. Los ensayos se llevaron a cabo en Aachen, al oeste de Alemania. En ellos se sometía a los participantes a distintos niveles de concentración de gases con un alto contenido de óxido de nitrógeno tóxico. Fueron financiados esos experimentos por las empresas automovilísticas alemanas Volkswagen, BMW y Daimler a través de la disuelta Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el Transporte. El decano de la Facultad de Medicina, Stefan Uglich, y el director del Instituto de Medicina del Trabajo que hizo este estudio, Thomas Kraus, comparecieron en conferencia de prensa para defender esto que hicieron. Estaban allí acompañados de un joven que participó de los experimentos, argumentando que fueron totalmente independientes de la industria automovilística, aunque reconocieron que sí recibieron financiamiento de esta. ¿Y esa financiación cómo fue? Un experimento calificado de abominable recibió 220.000 euros. ¿Y en qué consistía? En el sometimiento a 25 voluntarios a inhalaciones tóxicas de distinto grado durante 3 horas, una vez por semana y 4 semanas seguidas. Los ensayos tenían que mostrar la inocuidad de los nuevos motores diésel, pero ¿qué sucedió? El exacto contrario. Hubo consecuencias terribles en los animales y en los seres humanos que respiraron las emisiones del motor más antiguo. Señales inflamatorias fueron parte de las consecuencias que registraron estos experimentos en la salud de quienes se sometieron a esto. Y aunque parezca increíble, la empresa estadounidense Amazon diseñó una pulsera para colocar a los trabajadores en Italia
para registrar cada uno de sus movimientos dentro de la empresa. Hay autoridades que le salen al paso a esto, que rechazan esta suerte de imposición que ha creado Amazon, su sede en Italia, porque contraviene las leyes de este país europeo. Por ejemplo, cuando les decía funcionarios, están o figuran la vicepresidenta del Partido Demócrata Teresa Di Salvo y el ministro de Desarrollo Económico Carlo Calenda. Se reunieron estos con miembros de la compañía estadounidense y les aclararon que es una cuestión desde todo punto de vista ilegal el uso de esta pulsera electrónica que les decía. A pesar de que la iniciativa todavía es una propuesta, el aparato tendría como finalidad registrar minuciosamente el movimiento de cada uno de los empleados dentro de las instalaciones de la empresa, para indicarles a través de una serie de vibraciones hacia dónde deben dirigirse y agilizar sus labores, y también para controlar dónde está algún trabajador de repente dilatándose con sus funciones diarias. Segunda y última pausa en Impacto Económico y nos venimos a este lado del estudio para prepararnos para abrir nuestro expediente de la jornada, que tiene por tema cómo organismos financieros internacionales han manipulado adrede, han maniobrado intencionadamente con fines políticos. Caso emblemático, el recientemente develado de Chile, del Doing Business, pero hay otros que nos van a llevar a Ecuador y a Honduras, por ejemplo. Revelan sus prácticas, el halo místico de sus números se tambalea hasta que cae. El Banco Mundial, entidad monetaria internacional que junto a otros organismos como el Banco de Desarrollo Interamericano o el Fondo Monetario Internacional admiten el pecado que han cometido una y otra vez. Maquillaje o manipulación de indicadores económicos. ¿Con qué fines? ¿Con qué fines digo bien? Absolutamente políticos, para favorecer o desprestigiar a uno u otro gobierno. Vamos a ver. Paul Romer, economista en jefe del Banco Mundial, reconoció manipulación en la metodología y criterios de medición para alterar el ranking de competitividad de Chile con fines políticos. Aseguró que la intención era mostrar un indicador más bajo e instalar la idea de deterioro en el entorno empresarial chileno para desfavorecer electoralmente a la presidenta saliente Michelle Bachelet. Por ello, la estrategia se basó en bajar constantemente el indicador en el primer mandato de Bachelet, subirlo en el gobierno de Sebastián Piñera y volver a bajarlo cuando la presidenta volvió al poder. En 12 años, Chile ha fluctuado entre el puesto 25 y el 57, una volatilidad considerable. Estos datos manipulados fueron repetidos como una letanía por el candidato de la derecha Sebastián Piñera durante los 4 años del gobierno de Bachelet y luego cuando decidió ser candidato presidencial. Uno de los elementos en que basó su campaña fue en criticar la supuesta pérdida de atractivo para los inversores internacionales que habrían supuesto las políticas realizadas bajo la presidencia de Bachelet. Así que no es tan sorpresiva su vinculación con el encargado de redactar el informe en Business, Augusto López Claro, y a quien también se señala como muy cercano al exministro secretario general de la presidencia de Piñera, Cristian Lorrulet, y del exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Bueno, es un caso que ha levantado polvo, pero lo que les decía, no es la primera vez que queda en evidencia que instituciones financieras mueven sus piezas para intervenir en las expectativas de la población para crear un clima de inestabilidad económica. En Ecuador y Honduras, el Fondo Monetario Internacional también ha hecho de las suyas y es esto lo que narramos a continuación. Aunque para 2007 el Fondo Monetario Internacional premió las proyecciones de Ecuador otorgándole un 1% adicional, para 2009 y los años posteriores hizo subestimaciones de los resultados de crecimiento de la economía nacional. En 2008, por ejemplo, pronosticó un crecimiento de 2,9%, pero el país creció en 6,4%.
En 2011, refirió un promedio de 3,2% cuando el PIB aumentó en 7,9%. En el 2015, ante la caída de los precios del petróleo, apreciación del dólar, devaluación monetaria en los países vecinos y la reducción de ingresos por exportaciones, el Fondo Monetario Internacional corrigió sus proyecciones y publicó en octubre que el decrecimiento del PIB ecuatoriano para ese mismo año sería del menos 0,6%, subestimando el resultado real de variación del PIB en 0,9%. Para el año próximo, el organismo internacional estimaba una contracción del 4,5% y para 2017 un decrecimiento del PIB del 4,7%. Datos perfectos para poner en tela de juicio la gestión de Rafael Correa en pleno escenario electoral, para sembrar dudas y cuestionamientos a una economía que decidió soltar las amarras de un organismo internacional, que lejos de ayudar a superar crisis, busca garantizar el pago de las deudas privadas a la banca internacional. Según ejecutivos del Fondo Monetario Internacional, Honduras ha estabilizado la economía, restablecido la confianza y allanado el camino para acelerar el crecimiento y reducir la pobreza. Parece que se han hecho de la vista gorda, pues la realidad de los hondureños revela que si bien el desempeño macroeconómico de los últimos años ha sido positivo, este no ha podido compensar las necesidades más urgentes de los ciudadanos. Los números de la gestión de Juan Orlando Hernández lo confirman. Más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza. El país ocupa el puesto número 5 en el ranking 2016 de los países de América Latina con la tasa más alta de desempleo, 7,4%. Los niveles de inversión pública en infraestructura se han mantenido al mínimo, han oscilado entre 1 y 2% del PIB, muy por debajo de los estándares internacionales que señalan debería situarse entre el 5 y el 6%. Sin duda una maniobra intencional del organismo internacional. Y es que al FMI, como brazo de Estados Unidos, por su política de injerencia económica, le conviene mantener enfrente de la presidencia al mismo líder que durante los últimos años ha abierto la puerta y dado rienda suelta al desarrollo de un modelo alineado con las órdenes del exterior y que por resultados solo exhibe un crecimiento empobrecedor. Bueno, ¿qué es lo que queda claro? Que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos mundiales de esta índole intervienen en las expectativas de la población, dibujan un panorama que no se corresponde con la realidad económica y no son pequeños errores, sino maniobras deliberadas, intencionadas que buscan crear eso, un clima de inestabilidad mayor a aquel que la realidad en sí misma refleja o aquel que el pueblo percibe. Así llegamos al final de nuestro análisis económico y de nuestro espacio de economía y finanzas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.